creo que la lección de Hanukkah muy importante es que los judíos de a pie tienen que poner atención a lo que están haciendo sus gobernantes y revisar que realmente sea a favor del pueblo judío y no simplemente darles el beneficio de la duda y confiar ciegamente que la gente que los gobierna está persiguiendo sus intereses. Y como te decía, lo que es muy interesante en mi opinión justifica reflexiones importantes hacia futuro y para la situación actual que enfrenta el pueblo judío, es este asunto de la alianza que hubo entre los gobernantes judíos que controlaban el templo en Jerusalén y los gobernantes greco-macedonios, porque lo que narra el libro de los Macabeos, y además con una indignación profunda, el autor está profundamente indignado, es que justamente fueron los gobernantes judíos los que invitaron a los greco-macedonios a hacer toda esta violencia. Y el autor del libro de los Macabeos narra el contexto. Dice, es que lo que estaba pasando es que había, en la clase gobernante judía, había una atracción muy fuerte por la cultura helénica. Y a esos gobernantes judíos que se estaban asimilando a la cultura helénica, el autor los llama helenistas, ¿ok? Y el autor critica que pues eran gobernantes ricos que se codeaban con los griegos ricos, con los gobernantes griegos, que se querían prestigiar adoptando las costumbres de los griegos, que los sacerdotes, que eran la clase gobernante, andaban desnudándose, yendo a la lucha con los griegos, porque los griegos competían desnudos. Y hay una crítica también a la atracción que sentían por las prácticas homoeróticas de los griegos, todo lo cual está prohibido en la ley judía. Entonces, para estos judíos ortodoxos que escribieron los libros de los Macabeos, todo esto era muy ofensivo, pero lo que más les ofendía, obviamente, era que se hubieran aliado con los greco-macedonios para venir a asesinar a los judíos y destruir su civilización. Entonces, ese contexto se ha perdido, esa lección. Hay dos cosas que se han perdido, en mi opinión, con el énfasis tan desmedido que ha habido sobre el milagro de la menorá. Se pierde un poco el contexto de la asombrosa victoria militar de los macabeos, que en sí lo podemos considerar un milagro, porque los greco-macedonios eran los soldados que habían conquistado el mundo, eran los más temibles, ¿no? Entonces, una victoria sobre los greco-macedonios es algo verdaderamente especial. Pero también este contexto de que había tanta atracción por la cultura del enemigo en la clase gobernante judía, eso es algo que lo vemos en otros periodos históricos. Y también vemos en otros periodos históricos alianzas entre la clase gobernante judía y los enemigos que vienen a asesinar a los judíos. Lo vemos, por ejemplo, también en el ataque genocida de los romanos en una etapa posterior contra el pueblo judío mediterráneo. Un caso muy famoso es el de Flavio Josefo, que se convirtió en como una mascota del emperador romano. Flavio Josefo inicia la famosa guerra judía de los romanos como un defensor de su pueblo, ¿no? Peleando a favor. Pero luego, cuando los romanos lo capturan, al capturar una ciudad, no me acuerdo cuál fue, se voltea y se vuelve un colaborador romano. El emperador, de hecho, lo adopta como hijo, y se va a vivir ahí a la corte, al palacio del emperador, y les asiste, les da inteligencia que asiste el ataque romano contra los judíos. Ahora, Flavio Josefo es muy famoso porque Flavio Josefo escribió libros muy importantes de historia del pueblo judío. Escribió uno que se llama La Guerra Judía, en donde trata de hacer una apología por su comportamiento. Escribió otro libro que se llama Antigüedades de los Judíos, que combina muchísimo material histórico que él tenía disponible en ese momento para hacer una narrativa de toda la historia del pueblo judío. Pero obviamente que Flavio Josefo no fue el único traidor, ¿no?
por ejemplo, había un movimiento entero entre los judíos en el siglo I que se llamaba el movimiento de los sicarios. De ahí viene la palabra. Y los sicarios, en lo que se especializaban, era en asesinar traidores judíos en la clase gobernante. Entonces, el primer asesinato muy famoso de los sicarios fue el asesinato del sumo sacerdote del templo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque la clase sacerdotal del templo, que ya había sido limpiada por los macabeos, pero ya para estas épocas la habían vuelto a corromper los enemigos, porque los romanos conquistan Jerusalén en el año 63 antes de Jesús, derrotan el estado macabeo, conquistan Jerusalén y después de conquistar Jerusalén, esto lo hizo el general Pompeyo, son los romanos los que controlan el templo. Entonces ellos ponían y quitaban, primero hicieron una purga del sacerdocio del templo, asesinan a los sacerdotes que no quieren colaborar a favor de Roma, y de ahí en adelante son los romanos los que ponen y quitan al sumo sacerdote del templo, y la policía del templo, de ahí en adelante, es la que se encarga de reprimir a la población judía para que Roma para el interés de Roma, ¿no? Sí. Entonces, te lo doy como un ejemplo adicional del mundo antiguo, pero esto pasa en todas las etapas de la historia del pueblo judío. Y por lo tanto, creo que la lección de Hanukkah muy importante es que los judíos de a pie tienen que poner atención a lo que están haciendo sus gobernantes y revisar que realmente sea a favor del pueblo judío y no simplemente darles el beneficio de la duda y confiar ciegamente que la gente que los gobierna está persiguiendo sus intereses, ¿no?